Continúa a esta hora la misa desde Ciudad del Vaticano. Es la última misa en el novenario del Papa Francisco. Está presente allí. También uno de los que preside la misa es el cardenal Pietro Parolin, quien suena muy fuerte también como sucesor del Papa Francisco. Qué bella está la Basílica de San Pedro. Y qué hermoso este momento que está transmitiendo la televisión mundial y por supuesto en la señal que usted está viendo, no solamente aquí en Blue Radio, sino también en Noticias Caracol en vivo. Escuchemos un poco más de este rito. Ahí estábamos escuchando entonces la misa desde Ciudad del Vaticano. Para hablar precisamente de este cónclave, don Carlos Barragán, nos acompaña un vaticanista realmente excepcional. Es abogado, doctor en Derecho Canónico, quien nos va a explicar muy bien lo que será este cónclave. ¿Sabe quién se inventó esa palabra de vaticanista? ¿Quién? O le dio un uso muy grande aquí en nuestro país, justamente el maestro Juan Gosaín. ¿La vea usted? Sí, él cada vez que quería presentar a su periodista como uno de los especialistas o quien más sabía de los intríngulis, de los secretos del Vaticano, pues utilizaba esto, un vaticanista. Y bienvenido aquí a los micrófonos de Blue, a esta comparecencia de ponernos al orden. Y sobre todo, Juan Camilo, que me parece muy importante. Darnos una clase. Una clase, sí, claro, una cátedra, pero en el buen término, para la señora de la esquina, como dice nuestro jefe Juan Roberto Vargas, para la señora de la esquina, lo que viene, el cónclave del próximo miércoles, bienvenido. Profesor Olano, ¿me escucha? Ya vamos a hacer conexión con el profesor Hernán Olano, abogado, doctor en Derecho Canónico y vaticanista. Por fuera de micrófono le decía a usted, Juan Camilo, que si estamos bien dateados, porque pensamos que todos los que los periodistas saben, lo sabe todo el mundo. No, por eso tenemos este invitado tan especial que nos va a poner en plastilina lo del cónclave del próximo miércoles. Le damos nuevamente la bienvenida, vaticanista y doctor. Muchas gracias. Bueno, no por nada, tanto el maestro Gosaín como yo hacemos parte de la Academia de la Lengua y cada cual es autor de una que otra palabra. Sí. Profesor Olano, entremos en materia. A ver, sobre este cónclave tan interesante que se viene. ¿Qué vamos a ver el próximo miércoles 7 de mayo? ¿Esto cómo arranca? Bueno, esto ya realmente arrancó desde el mismo momento de la muerte del Papa, porque hay un documento pontificio que se llama la Constitución Apostólica Dominici Universi Gregis de 1988, con reformas por parte de Benedicto en 2006 y en 2013 con ocasión de la renuncia, porque no estaba previsto allí el procedimiento para elegir Papa cuando el Papa renunciaba. Entonces, dice ese texto que entre 15 y 20 días después del fallecimiento del Papa se ha de celebrar el cónclave. Por tanto, previamente hemos tenido lo que se denominan las congregaciones generales. Esas congregaciones generales son reuniones entre todos los cardenales mayores y menores de 80 años. Muchos de ellos pues no se habían visto nunca, no se conocían, para muchos es el primer cónclave, entonces era una novedad. Y cuando digo mucho, para muchos el primer cónclave, incluso para uno de nuestros cardenales eméritos, su eminencia reverendísimo el cardenal Jorge Enrique Jiménez Carvajal, quien fue elegido cardenal por el Papa Francisco, pero ya pasando los 80 años. Entonces él pues se fue para mirar cómo era eso y tener la experiencia ya a esta edad en la cual no podrá votar, pero pudo estar en la parte previa. Las congregaciones generales habitualmente se realizan un solo día, en las mañanas o en las tardes, en las cuales hay diferentes intervenciones. El promedio de intervenciones por parte de los cardenales en estos días de congregaciones generales han sido de 30 intervenciones en los cuales se habla, digamos que de lo divino y lo humano. ¿Por qué razón? Sí. Porque han hablado tanto de la economía del Vaticano como del proceso de espiritualidad y la nueva evangelización.
Entonces, en la medida que se va completando el número de cardenales electores, la congregación de ayer, de antier, tan solo tenía 126 de los 131 electores, o sea que todavía hay 5 que están como remisos para llegar a Roma al cónclave. Entonces fijó desde la semana pasada que sería el 7 de mayo el día del inicio de ese cónclave. En estas congregaciones cada uno va jurando el respeto a esa constitución apostólica y el secreto de lo que se vaya tramitando allí. Mañana es un día trascendental. ¿Por qué razón? Porque no solo van a jurar el resto de cardenales, sino también el personal. Entonces, esto a veces no lo tenemos en cuenta, pero por ejemplo, los conductores de las busetas que llevan a los cardenales desde Casa Santa Marta fue dispuesta por Juan Pablo II como el lugar de alojamiento para los cardenales cuando se celebre un cónclave. Entonces no es porque allí vivía Francisco y qué rico quedarnos allí para estar cerca de su memoria, sino que eso ya estaba dispuesto por el Papa. Bueno, los conductores de las busetas, el personal de aseo y de alimentación, los meseros que les van a pasar café durante el cónclave, los sacerdotes que van a trabajar como confesores de los cardenales durante el cónclave, un sacerdote que va a ayudar al maestro ceremoniero pontificio, un religioso que va a estar a cargo de la sacristía, un coronel y un mayor de la Guardia Suiza. En fin, son cerca de 60 personas más las que prestan ese juramento para poder iniciar el cónclave, que arranca entonces el miércoles a las 2:30, 3 de la mañana, hora nuestra, con una misa que se denomina la misa pro eligendo pontifice, es decir, por la elección del Papa. En esa misa hay una fórmula, y es que el cardenal decano les va a decir allí: hermanos, todos nosotros vamos a elegir un papa por inspiración del Espíritu Santo. Es decir, lo que comentaba ahorita el cardenal argentino, si bien las congregaciones son, digamos, un tema político o geopolítico y religioso, ya en este momento el decano los anima a que únicamente sea un tema religioso. Al culminar la misa, todos vestidos con hábito coral, dice la norma, es decir, con la sotana roja, se desplazan con las letanías, rezando o cantando las letanías de los santos hasta llegar a la Capilla Sixtina. Van avanzando. Primero, los cardenales son de 3 categorías: cardenales diáconos, cardenales presbíteros y cardenales obispos. Entonces, primero van los cardenales diáconos, encabezados por el cardenal Dominique Manberti, que es el cardenal protodiácono, que será además quien tenga la responsabilidad de anunciar al Papa cuando estén en el balcón de San Pedro. Luego los cardenales obispos, y por último los cardenales presbíteros, y por último los 12 cardenales obispos, dentro de los cuales está, entre otros, uno de los favoritos, Pietro Parolin. Al llegar a la Capilla Sixtina, se van ubicando en su sitio ya marcado previamente, y allí entonces se reza el Te Deum y el Veni Creator Spiritus, una oración o cántico que dice: ven Espíritu Santo para iluminarnos. Y después de eso, ya el maestro de ceremonias pontificias se para en la puerta y dice: extra omnes, todo mundo fuera, y es cuando salen todos los que no tengan que ver con el cónclave. Se quedan únicamente los cardenales. El primer día habrá una votación, pero son a partir del día 2 votaciones en la tarde, 2 en la mañana. Pero ustedes dirán: ¿y cuánto dura el cónclave si se van a poner a votar 2 veces en la mañana, 2 en la tarde? Pues resulta que ese documento que les comenté dice que cuando vayan en la votación 33 o 34, los 2 cardenales que saquen el mayor número de votos serán los únicos candidatos, y ellos no podrán votar por la elección del nuevo Papa. Entonces, si hacemos cuentas matemáticas, primer día una sola votación. Cuando vayan en la votación 33, si son 4 diarias, es decir, máximo 8 días más, en un total serían 9 días de cónclave según la ley. Pero
Lógicamente, lo que se busca es obtener las 2/3 partes por algún candidato, que son 89 votos, y si tenemos en cuenta los cónclaves desde 1963, de elección de Pablo VI, el de Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, es decir, 5 cónclaves en estos 62 años, tendremos que máximo en 3 días, yo pienso que el viernes en la mañana ya tendremos papa. Doctor Olano, una pregunta que tiene que ver con la diligencia de elección. Cuando se termina esa elección, pero no se llega a las 3/4 partes que usted está diciendo, ¿alguno de los cardenales sí dice cómo quedó esa votación? Pues como para que ellos vayan diciendo, vea, los que se perfilan hacia suceder a Francisco son este y este, o ese resultado se mantiene en secreto. Bueno, Carlos, eso se mantiene en secreto, aunque luego se filtra, siempre se ha filtrado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no son las 3/4 partes, sino las 2/3. Entonces la matemática es distinta, porque estamos hablando de un 66 y claro, Carlos me refiere a un 75. Casi, en realidad casi le pego. Sí, pero no es así. Es decir, la matemática tiene su ciencia, así no nos gusta a los abogados. Sí. Entonces, efectivamente, hay que tener ese porcentaje de votos, pero hay algo importantísimo, y es que no sabemos si ha ocurrido o no. Y es que al finalizar cada votación, si es que se llega al porcentaje, entonces se le pregunta al electo si acepta la elección que le han hecho sus hermanos cardenales. El voto, la respuesta puede ser afirmativa o negativa. No sabemos si en alguna ocasión ha habido respuesta negativa, por lo menos en estos últimos 60 años, en caso en el cual tendrían que seguir las votaciones hasta el tope máximo que nos dice este documento de 1988. Sí. Doctor Olano, le voy a leer candidatos. Los que yo he leído, usted puede tener más. Y usted me dirá, ese puede ser, ese no puede ser. A ver. ¿Quién llega a la segunda vuelta? Exactamente, algo así. Mire, a ver, suena Matteo Zuppi, Matteo Zuppi. Sí. Tagle, el cardenal filipino, Luis Antonio Tagle. Pietro Parolin. Erdó, el húngaro. Este es corriente conservadora, ¿no? También Robert Prevert, que es otro cardenal también tengo claro que es corriente conservadora. ¿Usted tiene más, profesor Olano? Sí. A ver. Sí, de hecho han aparecido otros en estos días, aparte de Parolin, Tagle, como por ejemplo Ángel Fernández, que es un español. Pizzaballa, que aunque ya ahorita les aclaro cómo es el tema de que es italiano, pero el patriarca de Jerusalén. Está también Cristóbal López. Está, Matteo Zuppi, que ya lo mencionaste. Está, por ejemplo, el cardenal de Singapur, que se llama Gong Chen, ha repuntado últimamente. Está Robert Prevost. Robert Prevost es el director de la Comisión Pontificia para América Latina, y este tiene una ventaja chévere, pues, por decirlo de alguna manera, y es que es norteamericano, de madre ecuatoriana con pasaporte peruano. Entonces dicen, ¿será que eligen al de Bogotá? No, pues de pronto coge votos de los gringos y coge votos de los latinoamericanos, ¿no? Entonces esos candidatos están allí. Les decía esto en cuanto aunque menciono la triple nacionalidad del cardenal Prevost, y es que ha habido errores cuando dicen el cardenal de Ucrania, el cardenal de Ucrania, que es el más joven de todos. Entonces, cuando mencionan, entre otros, a este joven cardenal de 45 años que se llama Nikola Bichuk, resulta que el cardenalato no se lo lleva la nacionalidad del cardenal, sino el lugar donde ejerce. Entonces, por ejemplo, Pizzaballa, aunque es italiano, pero es el patriarca de Jerusalén, entonces él cuenta es por Jerusalén, por esa región del mundo, no por Italia. Lo mismo
Lo mismo el cardenal Prevost cuenta por Norteamérica, así tenga esas otras nacionalidades. Entonces eso es importante porque finalmente la conformación del cónclave uno lo suma por nacionalidades, pero en realidad tendría que sumarlo es por lugar donde están ejerciendo, como Giorgio Marengo, que es un cardenal de 50 años, exorcista italiano, pero es el cardenal de Mongolia. ¿Tiene a Müller por ahí? ¿A Manberti? ¿A Turso? Sí, yo tengo también a Müller, de hecho lo vi hace 2 años, ustedes saben que él tuvo algunas diferencias con el Papa y por esa razón dejó de ser el jefe del dicasterio de la doctrina de la fe. Tengo a Gerard Müller, tengo incluso a Manberti, que ya les mencioné ahorita, él es el presidente del Tribunal de la Signatura Apostólica. ¿Y por qué lo tengo de candidato? Porque resulta que él es nacido en Marruecos de nacionalidad francesa, entonces puede de pronto coger algunos boticos de África. Tengo a Claudio Guerot, que es el cardenal de las iglesias orientales. Ya vieron ustedes en las exequias del Papa 7 cardenales de iglesias orientales que estaban allí, entonces de pronto puede coger esos 7 boticos de una vez porque seguro tiene cercanía con ellos. Tengo a Erdo de Hungría, efectivamente, tengo a Hollenich de Luxemburgo, tengo a Timothy Dolan de Nueva York, el arzobispo de Nueva York, tengo a Fridolin Ambogo del Congo y a Peter Turson de Ghana también entre mi quiniela, por decirlo de alguna manera. Profesor Olano, me llamó la atención 2 cosas que usted dijo dándonos esa cátedra del cónclave. Conductores que tienen que guardar ese secreto, ¿no? Porque sí, me imagino que van rumbo a algún sitio a tomar un café o a comprar un libro, alguna cosa, no, ya, 2 o 3 cardenales, entonces ese conductor tiene mucha información. Exacto. Mucha información. No, Carlos, ya esto es dentro del cónclave, sí, no lo que han podido escuchar los meseros en los diferentes restaurantes. Mira, hay un restaurante fabuloso que les recomiendo cuando estén allá, no es caro, se llama La Taberna Bávara, era donde comía Benedicto XVI cuando era Ratzinger, y allá hay una mesa reservada siempre para él, que cuando uno va está por lo menos un cardenal ahí comiendo. Entonces no serán pues los de La Taberna Bávara, sino en este caso los conductores que los llevan de Casa Santa Marta a la Sixtina, porque ya es dentro del cónclave. Y aunque es ahí mismo, digamos, el recorrido al parecer dura 7 minutos. Cuando uno está dentro del Vaticano, ellos podrían atravesar fácilmente, cerrar la Basílica de San Pedro, salir de Casa Santa Marta todos en procesión, entra uno por una puertica lateral dentro del patio, que ahí no hay acceso al público, y viene a salir dentro de un confesionario en la Basílica de San Pedro. Esa es la puerta que utiliza el Papa habitualmente, bueno, por lo menos Francisco. De ahí se atraviesa por el altar mayor, se sigue por la Sala Paulina y ya se pueden subir las escaleras a la Capilla Sixtina. Digamos, es una ruta corta, pero como hay tanto cardenal también, pues no obstante, son los menores de 80 años los que van, pero hay algunos con limitaciones también de movilidad, sí, entonces por eso los llevan en la buseta y se demora 7 minutos en dar la vuelta para meterlos por el otro lado, es decir, entrar por el patio de San Dámaso, que es donde se recibe a los presidentes, a los reyes, a los embajadores, y luego sí meterlos a la Capilla Sixtina, que a propósito no ha sido siempre el lugar del cónclave. Eso lo estableció Pío IX en 1878, incluso durante la época de la prisión del Papa, porque el Papa se declaró prisionero en Roma en 1870 y solo hasta 1929 se declaró libre. Lógicamente ahí hubo varios papas, mientras se solucionó la denominada cuestión romana, que fue la firma de los acuerdos lateranenses mediante los cuales el Vaticano reconoce el Reino de Italia y entonces Italia llega a un pago, una indemnización y a reconocer esos 4 kilómetros cuadrados como los del Vaticano. Doctor Olano, discúlpeme una interrupción. Y otra cosa que me llamó la atención. Usted dijo, bueno, hay 2 cosas. Voy a salir de estas 2. Usted habló de confesores de los cardenales, porque uno se imagina, pero ¿qué pecado puede tener un cardenal? La soberbia. Se sientan ahí a una confesión. Y la segunda es que el 6 de mayo tradicionalmente se hace el ordenamiento de los 34 nuevos guardias de la Guardia Suiza, que son los que cuidan el Vaticano, al Papa, y
juran defender incluso al que sigue, ¿no? Al colegio cardenalicio. ¿Esa ceremonia se va a hacer o queda aplazada? Esa ceremonia se hace porque es conmemorativa precisamente este año de los 500 del saco de Roma, como se denominó, el saqueo de Roma por parte del rey español y emperador alemán Carlos I de España, V de Alemania. Entonces, en ese momento, los soldados suizos fueron los que juraron defender al Papa. A partir de ahí, en ese momento el Papa era Julio II, y entonces pues es una ceremonia tradicional que se hará con el camarlengo como encargado del pontificado. Claro. Aunque no hay Papa. Aunque no hay Papa, lógicamente después habrá un nuevo reconocimiento de tropa, por decirlo aquí en nuestros términos castrenses colombianos, cuando se nombre un nuevo comandante de las fuerzas militares, por ejemplo, que pues le hacen el reconocimiento al mismo después de que el presidente lo nombra. Sí. Y se le hace el reconocimiento al presidente también, pues cada 4 años. Y en ocasión de la confesión, pues lógicamente siempre es recomendable por el Código de Derecho Canónico que los católicos al menos una vez al año antes de Semana Santa nos confesemos. Pero allí van a estar en un ambiente de presión en el cual pues cada uno de los cardenales en realidad es candidato. Y muchos dirán, caramba, si yo por qué no soy el Papa. Entonces se puede presentar ese delito, de ese pecado de soberbia, las envidias, las malas palabras eventualmente entre ellos, bueno, tantas cosas que pues recomiendan precisamente que estén mucho más en oración. Sí, profesor Olano, de tantos candidatos que hemos nombrado aquí, ¿su top 3 dónde está? ¿Y qué tan cierto en hechos hay la frase de que el que entra papa sale cardenal? Es decir, Francisco nunca sonó, Juan Pablo II nunca sonó, Benedicto XVI nunca sonó. Bueno, yo hace 30 años estaba en una tertulia en Madrid, en el Colegio Mayor donde vivía, con Paloma Gómez Borrero, que era la corresponsal de la Radio Televisión Española en el Vaticano. Y ella dice, yo me perdí, o dijo en ese momento, ya no sé si la señora creo que ya falleció, dijo, me perdí de la entrevista de mi vida porque vi pasar a un cardenal de Polonia. Yo dije, ¿ese qué va a hacer? Y resulta que lo tuve a boca de jarro con la grabadora y nunca le pregunté nada y fue elegido papa. Entonces, ese no tenía favoritismo, fue Juan Pablo II. Después, Benedicto sí tenía amplísimo favoritismo, por eso el cónclave solo duró 26 horas. Luego, pues vendría la elección de Francisco, no era el favorito, se hablaba en ese momento incluso de Bertone, que era el secretario de Estado, o del cardenal de Bolonia, etcétera, pero yo creo que fue Bertone el más firme candidato porque fíjense que era el secretario de Estado, Francisco lo tuvo 2 meses y lo destituyó, porque además encontró que era un ladrón, y así con todas las letras, las 4 letras de ladrón. Y en este momento no se podría decir de pronto de algunos que estén en la lista de los 131, pero sí de estos que estarían fijos. Entonces, vámonos con así es lo que le gusta a la gente. ¿Cuál sería el liberal, cuál sería el moderado y cuál sería el conservador? Entonces, la terna sería moderado, Pietro Parolin. Sí. Conservador y hasta ultraconservador, Gerard Müller. Sí. Y liberal podría ser Zuppi. Zuppi, el italiano. Sí. O sea, dos italianos y un alemán irían en esta terna. Sí. Si lo consideramos con conservador, liberal y moderado. ¿Quién pone más votos, profesor Olano? ¿Y cómo es la composición de ese colegio cardenalicio? La capacidad de votos son 131 cardenales, ¿cierto? Sí, vamos a tener para el conclave. Sí, efectivamente, 131 eran, digamos, hay menores de 80 135. Ya sabemos que el cardenal Vecchio, que tiene 76, había sido defenestrado por el Papa, se presentó a las congregaciones generales, digo, yo tengo derecho a votar, pero la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis dice, cardenal sancionado no puede ser restablecido por el colegio cardenalicio porque lo condenó fue un Papa, y nosotros no somos el Papa. Entonces ahí Parolin le sacó eso y además le sacó unas cartas al parecer solo con la F de Francisco donde decía no quiero que este señor esté en el conclave.
Bueno, ese es uno que no pudo entrar de los 135 menores de 80. Otro, el cardenal de Nigeria por enfermedad, o el cardenal Cañizares, emérito de Valencia, España, por enfermedad. Y hay otro, el de Bosnia, que dice, yo sí puedo ir, pero si me dejan entrar con alguien para votar. Es como si dentro de 10 meses que tenemos elecciones en Colombia para el Congreso, pues el Código Electoral dice, toda persona mayor de 80 años o invidente puede entrar con alguien que le ayuda en el cubículo. Pero esto no está previsto en la Constitución Apostólica, es decir, que es probable que este cardenal no entre. Por eso es que están 131. Y de esos 131, los que más votos ponen son los italianos, pero como hay varios candidatos italianos, ahí es donde se divide esa votación. Doctor Olano, cuando se elige a Francisco, pues veníamos del cardenal de Benedicto XVI, que de alguna manera era como esa derecha, ese conservador en la iglesia. Lo que viene para nosotros, los humildes católicos que vamos a la misa y decimos, oremos por el Papa, para nosotros viene un Papa conservador, liberal, o lo que usted ha señalado, un independiente. Tendría que ser un Papa más moderado frente a, digamos, el huracán que fue Francisco, ¿no? Pero lo que tenemos también que considerar desde el punto de vista espiritual o teológico, de lo que es muy distinto a lo que podemos estar considerando en este momento, es que no hay que elegir el sucesor de Francisco, o más bien el reemplazo de Francisco, sino el sucesor de Pedro. El sucesor de Pedro. Sí, efectivamente. Entonces eso puede darnos una idea distinta de lo que finalmente será el resultado del cónclave, porque probablemente salga algo que no estamos pensando, entonces ahí sabremos efectivamente que se eligió fue al sucesor de Pedro y no al reemplazo de Francisco. Es el profesor, doctor en Derecho Canónico, abogado y vaticanista, por supuesto, excepcional, Hernán Olano. Profesor Olano, ha sido usted muy amable. Gracias por estar en Sala de Prensa. A ustedes muchísimas gracias. Un saludo especial para toda la audiencia. Quedamos bendecidos, enterados. Exactamente, con una clase tremenda. Muchas gracias, doctor Olano. Con el mayor gusto, muchas gracias. Si usted me permite una pregunta ahí de un minuto. Claro que sí. Sí, señor. En las últimas horas se hizo la Jornada por la Paz que la hizo el cardenal Rueda, allá en el Vaticano. Sí. Ese es un mensaje también para sus colegas, el que resulte siendo papa, decir, oiga, en nuestro país estamos en una situación muy difícil, el que sea papa, por favor ponga sus ojos en nuestro país. Y ha sido también algo que nos dejó como legado Francisco, no solo del conflicto colombiano, sino incluso, recuerden ustedes que en medio de este conflicto, en algún momento en el 2014, Francisco puso en la misma mesa a Uribe y a Santos, sí, para ver qué pasaba con el tema del proceso de paz. Y hace 2 años, Francisco también llamó a todos los líderes, no recuerdo en este momento el país africano, y se arrodilló y le besó los pies a unos y otros, como señal de humildad y de pedirles que retomaran los temas de paz. Ha hecho un llamado permanente también en cuanto al conflicto de la Franja de Gaza, ha hecho llamados sobre Ucrania. Un gesto fue precisamente la elección de ese cardenal ucraniano para los ucranianos de Australia, pensando en la diáspora de los que tienen que desplazarse precisamente con motivo de las guerras. Y el conflicto colombiano también ha estado allí presente. Ese mensaje del cardenal es importante porque precisamente estando allí, siendo uno de los 131, que son muy poquitos, aunque en realidad los cardenales deberían ser 120 por norma, pero en las congregaciones generales dijeron, bueno, dejemos a los otros porque finalmente los eligió el Papa, porque no podían decir, uy, los últimos 15 no entran, o los 15 más que estén más cerca de los 80 no entran. Pero este mensaje del cardenal Rueda pues es muy diciente desde Roma para que todos los países en conflicto, de los 71 países de los cuales hay cardenales presentes en este momento, tengan como propósito la paz y la fraternidad, al igual que el mensaje de misericordia que dejó el Papa Francisco. Profesor Olano, gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Margarita Rojas, don Carlos.